Bienvenidos en esta tarde de desescalada al Club de Lectura del Instituto Cervantes de Tánger, Devorando Libros, que hoy patrocina la Fundación Balearia. Nos reunimos para homenajear a Litoral, que más que una revista es un meeting point. Casi un siglo de arte y poesía, de hondura y divertimento. Fundada en 1926 por Manuel Altolaguirre y Emilio Prados, que acuñó el lema al cual se mantiene fiel desde entonces hasta nuestros días. La poesía es lo único que nos salva. Y voy a dar la palabra a Javier Riollo, director del Instituto Cervantes de Tánger. Bienvenido a todos, muchas gracias. A ti. Casi todos sois amigos muy queridos y muy admirados, y los que no conozco todavía los estoy conociendo ahora y espero que acudan a este club de lectura. Cada 15 días, llevamos ya 5, lo estamos haciendo. Bueno, hoy es un día especialmente simbólico por esto del club de lecturas y el aislamiento. Hace tiempo que estamos todos en nuestras islas, ¿no? Pero hoy es una fiesta en el litoral de Tánger porque un barco de Balearia ha salido dirección al litoral de Málaga hace unas horas, llevando a mucha gente de este litoral al otro litoral. Y esto es algo que nos tiene que alegrar. Una cosa son las Islas Imaginarias, que es el número del litoral fantástico que patrocinó Balearia, y otra cosa son la posibilidad de cruzar las islas y navegar los mares. Yo estoy encantado con tener aquí a todos vosotros y a una revista que ha significado tanto en nuestras vidas, a los que nos gustaba la literatura y la poesía. Yo tengo aquí el primer número que me compré de Litoral, que es un número dedicado a Ronda y un torero de hace ya unos cuantos siglos. Una maravilla de número. Por desgracia no tengo la primera etapa, pero esta etapa de Amado es una joya con ese formato en rojo, y años después, eso lo va a decir Ada, llega Lorenzo Sabal y transforma todo. Entonces, complacidísimo que estéis, gente tan querida y tan leída y tan importante para nuestras vidas y para esta revista, que es una revista sin la cual no se podría escribir la historia de la poesía del siglo XX, la historia del grafismo y la historia de la belleza llevada a una revista literaria. Muchas gracias, intervendré alguna vez, pero yo ahora dejo a Ada que sea ella la directora de orquesta. Como Luis García Montero no ha podido venir, yo creo que Maribel, nuestra Maribel, no la querida Maribel de FEF, que es la directora de la biblioteca Manuel Altolaguirre, que así se llama la biblioteca de FEF del Instituto Cervantes, sino Maribel, la nuestra, debe tener preparado una cosa que nos ha dejado grabada nuestro director, Luis García Montero, tan vinculado a la revista, tan cercano al litoral. Es uno de los poetas que tiene dedicado su número en vida, como Luis Alberto, como Felipe Benítez Reyes, que también aparecerá, y damos paso a Luis y luego seguimos hablando. La aparición de la revista Litoral fue un acontecimiento para la poesía española. 1926 era un año en el que la juventud llevaba tiempo intentando transformar por un camino, por otro camino, la realidad literaria. La juventud española en general, desde la institución libre de enseñanza, desde el fracaso de la Primera República y por sugerencia de don Francisco Giner de los Ríos, se sentía heredera de los esfuerzos por modernizar España. Había que modernizar España para sacarla del anquilosamiento, y los poetas querían participar en eso. Se reunían y las revistas fueron como la flor que surgió en esa sociedad necesitada de iniciativas para que la juventud transformase la realidad española. Y esa juventud se dio cuenta que debía dialogar con la tradición. Y eso es lo que surgió en torno a las revistas de la generación del 27, grupos de jóvenes, grupos de amigos que se reunían para defender en conjunto lo que después cada uno de ellos desarrollaba en sus libros. Salió con mucha fuerza la revista Litoral, tuvo colaboraciones, aparte de los jóvenes más significativos, pues de verdaderos maestros como Manuel de Falla, Picasso. Lo bueno de la revista Litoral es que no solo publicó sus números, sino que también publicó libros, y libros que fueron imponiendo los nombres en el panorama de prestigio de mayor calidad. Por ejemplo, el Litoral, Federico García Lorca sacó sus maravillosas canciones, o por ejemplo, Luis Cernuda publicó El Litoral como uno de sus suplementos, su primer libro, Perfil del Aire. Después de la Guerra Civil, el mítico
mítico nombre de Litoral fue recogido por Giner de los Ríos y cumplió una segunda etapa de protagonismo literario en el exilio español. La verdad es que también siguió con la tradición de la calidad y siguió publicando libros. Por ejemplo, publicó Altolaguirre en homenaje a los primeros directores de Litoral, los poetas malagueños Emilio Prado y Manuel Altolaguirre. Se publicaron los poemas de las islas invitadas ya en México, segundo territorio de la revista. Y después, en la posguerra y en España, José María Amado volvió a reivindicar Litoral en esos momentos en los que la democracia se iba acercando poco a poco y los intelectuales, los escritores, pues se iban comprometiendo otra vez con la reivindicación de la libertad. Fue su tercer momento que yo ya disfruté como lector. Los hijos de José María, María José Amado y Lorenzo Sabal, han mantenido la llama y han continuado con la línea de una revista que es referencia para la poesía española y que sigue siendo un nombre de mucho prestigio. Yo tengo recuerdos personales muy gratos. Gracias a Litoral, unos amigos, Antonio Jiménez Millán, Álvaro Salvador y yo, pudimos publicar un gran homenaje a Jaime Gil de Viedma, la reivindicación de Jaime Gil de Viedma como uno de nuestros maestros, y recuerdo el cuidado y la ilusión con la que Jaime iba proponiendo también colaboradores, porque estaba muy satisfecho de que se le dedicase un número a Litoral. Hermoso recuerdo y muy agradecido cuando la revista, en su apuesta por jóvenes, empezó también a dedicarnos números a los amigos. A mí me dedicó la revista un número que conservo como una de mis joyas y que agradezco de todo corazón, de manera que me uno a este homenaje a Litoral. Un gran abrazo para todos. Pues yo creo que Luis Hola. ha resumido muy bien lo que ha significado Litoral y también las etapas, que es una cosa que a mí viendo un poco la trayectoria, ahora les voy a preguntar a los capitanes de Litoral, porque a mí me parece maravilloso, o sea, que comenzara en 1926 en azul, con tipografías importadas, con Manuel Ángeles Ortiz, después que incorporase a Benjamín Palencia, a Picasso, a Juan Gris, que los primeros 7 números fueran fundacionales de la generación del 27 con ese homenaje a Luis de Góngora, que después, aún en ese año 28-29, que no sale la revista, pero que sin embargo salen libros a través de la editorial, o sea, fundacionales como El ámbito de Vicente Aleixandre, o sea, luego se retome con José María de Hinojosa, que después resurja en el exilio, en plena España franquista, con José María Amado, vuelva otra vez y que se subtitule además, que me parece maravilloso, Revista de la Poesía y el Pensamiento, y que después ya en su quinta etapa, por así decirlo, retomada por Lorenzo Sabal y también por Antonio Lafarqui, que está aquí, y que yo ahora mismo, o sea, os voy a preguntar que si nos podíais contar un poco cómo es esa unión entre la imagen y la poesía, que yo creo que hace Litoral no solamente un libro, sino casi un viaje, ya no sé si decir cinematográfico, a cada uno de los temas que proponéis. Primero agradeceros a vosotros haber organizado esto, que es impresionante, este homenaje es casi literario, es absolutamente literario. Y encontrarme con todos los amigos aquí, que no los veo y los veo virtualmente, ahora estoy viendo a Alfredo en pantalla, he visto a Luis Alberto, a Guillermo, bueno, con Antonio, que estamos continuamente haciendo esto, o sea, un agradecimiento total para el Instituto Cervantes de Tánger, para Javier Riollo, para ti, Ada, que eres una maravilla, de verdad. Y especialmente quiero agradecer aquí a Balearia, que recibió en primera instancia el número de Líneas Marítimas del Litoral, que fue un libro dedicado a los barcos, mi pasión por los barcos, y también nos apoyó en ese libro y luego en Islas. Yo le quiero agradecer a Balearia, que gracias a ellos, por lo que me habéis dicho, estamos aquí todos juntos. Bueno, la pregunta que me dices tú de cómo es la conexión esa casi cinematográfica que hay para hacer Litoral, ¿no? Es todo un proceso. Primero con Antonio, antes con José Antonio Mesa Toré, que hay que mencionarlo, muchos años estuve con él trabajando, Antonio Jiménez Millán, muchísima gente, muchísimos coordinadores han hecho posible que estemos aquí. Números como, por ejemplo, antes agradecerle a Luis García Montero todas las palabras que ha dicho sobre el Litoral. Luis tiene un número, Luis Alberto tiene otro número,
Carlos Marsal otro número, Felipe Benítez Reyes. O sea, también Litoral se ha mantenido en el tiempo y tratando de encontrar la nueva fórmula para poder seguir vivo. Yo creo que, y lo he prometido, vamos a llegar a los 100 años, eso es seguro. Viejos, cansados, pero vamos a llegar a los 100 años. Y lo celebraremos. Esa decisión que tú dices es un proceso de tiempo. Antonio me manda los poemas, organiza la historia, estructura, luego me llega a mí todo eso, yo tengo que ordenar, seleccionar, buscar las imágenes, acoplarlas, y eso se lleva un tiempo larguísimo, pero es un trabajo realmente fascinante. Yo digo que es un tubo. Cuando me meto en Litoral, el número de Litoral no existe nada más. Como algo que te produce buscar una cita, buscar una fecha de un cuadro, buscar un cuadro determinado, es complicado, pero al mismo tiempo es fascinante. Y hacer una revista de poesía es fascinante. Pero no me alargo más porque somos muchos. Venga, un beso para todos. O sea que cada vez que preparas un número de Litoral es como un confinamiento, ¿verdad? Casi como un confinamiento. Exacto. Bueno, yo digo que este confinamiento realmente para mí ha sido como algo normal. Yo vivo confinado con mis cosas, con mi trabajo en mi casa, que gracias a Dios vivo en un sitio donde hay un jardín y se puede respirar. Entonces es muy fácil. Yo trabajo a las 2 de la mañana, a la 1, a las 12 por la mañana. No hay tiempo. Eso de trabajar en casa y construir algo donde vives es fascinante y que no te... Importante. Eso es importante. No, y además dices, y te llegaremos viejos y cansados. Yo creo que llegaréis muy jóvenes porque de las numerosas virtudes de Litoral es que siempre va buscando a poetas nuevos, pero luego homenajea a los poetas cuando están vivitos y coleando, a pesar de que la del 27 se hiciera con el homenaje a Luis de Góngora, que bueno, que estaba muerto y vivo, las dos cosas. Pero a mí me parece bonito y que en esta conversación tengamos a numerosos homo litoraliensis y feminae litoraliensis, también me parece algo para... Bueno, en algunos casos, por ejemplo, como el último número que hicimos, el número que hicimos de Rafael Pérez Estrada, por ejemplo, yo estaba muy encantado, por ejemplo, que Rafael hubiera estado vivo y haber... Qué pena. Pusimos el corazón con Antonio haciéndolo. Me encanta ver a Luis Alberto y que su libro le gustara. Bueno, y que ¿cómo que me gustara? Es lo más bonito que han hecho en mi vida sobre mí. Eso te lo digo a ti, te lo he dicho a todo el mundo. Estuve leyendo el artículo que me dedicó mi mujer en el número y he llorado como una madalena. Yo creo que todo lo que estamos haciendo merecéis un Litoral de todas maneras. O sea, en vez de 2 al año, deberían salir 10 al año y que todo... Y en mi caso, querido Lorenzo, también hay que agradecer a Alfredo Taján, que estuvo echando también un capote. ¿Te acuerdas cuando estaba en el Instituto del Libro de Málaga? Extinto instituto. Extinto. Lo borraron con un extintor el instituto. Bueno. Quería aprovechar para agradecer a Ada y a Javier que me hayan invitado a homenajear al Litoral, porque mi relación con Litoral ha sido calidoscópica. De muchas, lo sabes tú, Lorenzo ha abierto la revista a muchísimos autores y yo he sido uno de ellos. He podido homenajear al Litoral desde el Instituto del Libro, desde organismos concretos. Por cierto, lanzo desde aquí una noticia que me gustaría hacer otro número sobre Gerald Brennan, que lo sufrimos con placer, ¿verdad, Lorenzo? Este número salió bastante. Dice, lo sufrimos, pero... Lorenzo vive en Torremolinos. En Almádena. Pero viví mucho tiempo en Torremolinos también. Y la oficina del Litoral está en Torremolinos. Y también el número que hicimos a Luis Alberto de Cuenca, maravilloso ejercicio de, bueno, un maestro pues tiene que salir un gran número como salió, ¿no? 2013. Sí. Pues ahora, mira, aprovechando lo de los números homenaje, tengo aquí dispuesto ya para ponerse un vídeo de Felipe Benítez Reyes donde también agradece la existencia del Litoral. La revista Litoral es un referente ineludible de la poesía española del siglo XX, de parte del siglo XXI también. En su primera época encontramos allí al plantel de los grandes maestros de la generación canónica del 27. Luego es una labor que Prados y Altolaguirre prosiguen durante el exilio. Luego esa otra etapa de la mano de José María Amado, donde se presta también especial atención a la literatura del exilio, que para mí fue muy importante porque yo
iba encontrando esos números de la revista durante mi adolescencia, que es una época de descubrimientos, y algunos de ellos fueron muy, muy decisivos en mi formación. Y luego, ya por último, esa nueva etapa de la mano de Lorenzo Sabal, en que Litoral es una auténtica caja de sorpresas. Cada número suyo es una experiencia gozosa, tanto en lo textual como en lo visual. Y bueno, es una revista que, por fortuna para todos, pervive en el tiempo a través de sus diferentes etapas y de sus diferentes directores, y ojalá que nos dure mucho tiempo. Fíjate que coinciden Luis y Felipe en algo que define muy bien Litoral, que por un lado ha sido un manual, ha sido y es un manual de literatura, no eran diferentes volúmenes, sino un manual que cada mes, y al mismo tiempo es como una carta náutica de la literatura, sobre todo de la poesía su época. Por eso aquí en este grupo hay diferentes generaciones que están representadas o estamos representados en el Litoral. Creo que es la única revista, hombre, todas las revistas han publicado a poetas de la época en la que han sido impresas, pero yo creo que el Litoral es la que mejor ha llevado ese equilibrio entre el manual de literatura de la memoria y carta náutica de la creación de la época, ¿no? Por eso lo ha hecho muy bien Felipe, del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Creo que es una buena definición para el producto de ese lobo de mar que quiere llegar a viejo y que se llama Lorenzo. Y muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Ada, la memoria de Tánger y la Hada de Tánger, por habernos reunido aquí en este barco virtual. Bueno, ya sabéis que Tánger es un espacio literario, más que geográfico. O sea, es como un litoral de la propia Litoral. Pues mirad, hablando de las dos orillas, y luego voy a hacerle una pregunta a Antonio, aquí tenemos a Khalil Raisuni, que además de un excelente poeta, es un maravilloso traductor. Aprovecho para decirlo porque también ha sido traductor de algunos de los versos de Luis Alberto y de Felipe Benítez Reyes. Intentando hablar porque es que quería escuchar, Ada dio pie a Antonio Lafarque, que todavía no nos ha dicho nada de ese proceso tan peculiar de estar trabajando dos cabezas que se unen, dos miradas diferentes y juntas, y esa navegación creo que nos tenía que contar un poco algo más, Antonio. No te lo guardes para ti, Antonio, queremos saber. Vamos a ver, en realidad no son dos cabezas, son una, porque Lorenzo y yo muy pocas veces hemos discutido. Podremos estar más o menos de acuerdo en si hacemos un número, si hacemos otro y demás, pero al final el barco es el mismo, él lleva el timón, a mí me nombró almirante hace muchos años y yo acepté con gusto el nombramiento. Almirante paquetudo. Mira, hacer un número es la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida, cualquier número, ¿no? Como yo digo, lo hacemos siempre con un cóctel en el que hay tres ingredientes. Uno, el rigor. No todo puede entrar en la revista. Otro, la pasión que ponemos, y en tercer lugar, muchas gotas de humor entre él y yo, porque eso es fundamental. A veces el trabajo se hace duro porque no encuentras el poema adecuado, no encuentras la imagen que case y demás. Y el proceso es muy sencillo. Se trata de buscar una serie de textos, definir primero qué número vamos a hacer, después establecer un índice de capítulos y después determinar los colaboradores. Nuestro mundo hasta cierto punto es sencillo. Solemos empezar con una referencia a la antigüedad grecorromana, y Aurora tiene muchas cosas que decir porque es nuestro referente de la antigüedad grecolatina. Me encanta colaborar. Con el tiempo. Siempre lo hago con gusto. Y se trata de buscar los textos y casarlos con las imágenes. Los busca Lorenzo, los busco yo, se monta una maqueta que es simplemente una primera aproximación, porque la revista sigue viva hasta 10 minutos antes de enviar el PDF a la imprenta. Siempre hay un cambio, siempre estimamos que se puede hacer una mejora, etcétera, etcétera. Esto trabaja aproximadamente de unos 4 meses. Y un mes entre la maqueta, las odiosas correcciones, que todo hay que decirlo, que yo soy un psicópata y me fastidia un montón ver erratas en el número, pero siempre se escapa. El caballero Bonal, la errata siempre acecha al borde de una página en blanco, ¿no? Pues el proceso tan sencillo. Para mí, cuando más fruto es haciendo la revista, después, una vez que la tengo en mis manos, Lorenzo a veces se enfada conmigo, pero si es que le digo, sí, me encanta, pero lo que yo disfruto haciendo, creando eso, no lo disfrutaré con el número en la mano. Es un proceso verdaderamente apasionante, porque es muy vivo y vas cambiando continuamente y se abren como un árbol que empieza a ramificarse, sabemos de dónde, pero no sabemos. Luis Alberto de Cuenca, ¿os daba muchas ideas, os aportaba tintines, cuadros medievales, fotos personales? O sea, ¿cómo se hace el trabajo con el autor cuando está vivo? Sí. Incluso hasta fotos de primera comunión tenemos de Alberto. El homenajeado en ese momento de 2013 yo, 2001 Felipe, que además lo disfrutó mucho porque tenía entonces 40 años, que el homenajeado sí que provee a los editores de todo tipo de material gráfico, cosas raras, recuerdos, fotografías íntimas, etc. Ahora, yo creo que fueron Lorenzo y Antonio quienes
quienes realmente me aportaron muchísimo más a mí, me descubrieron cosas de mí que yo no conocía, recabaron la colaboración de gente que yo no imaginaba ni por asomo que podría colaborar. Por ejemplo, la sorpresa que he dicho antes de Alicia Mariño, mi mujer, que apareció de repente vestida de sirena con un texto soberbio. En general, yo creo que es un libro que nunca podré agradecer lo suficiente a Lorenzo y a Antonio porque hicieron una verdadera maravilla. Estoy orgullosísimo de ese libro, vuelvo a él con mucha frecuencia. La verdad es que fue una labor de equipo entre ellos dos, en los que yo únicamente puse pues ese tipo de memorabilia que eran necesarios en cualquier tipo de homenaje como ese. Alfredo. Quería decir que en la idea de abundar en lo que decía Lafarque, creo que Lorenzo y Antonio Lafarque han mantenido la esencia de la revista Litoral, que para mí es la palabra pintada, es el campo, el territorio de la imagen, el territorio de la cultura, concebida como un enorme campo ilimitado de expansión, desde lo grecolatino de Aurora a lo cinemático, a los trenes, a las obsesiones estéticas de Lorenzo. Al rock, por ejemplo. Al rock, que allí tuve la suerte de tan maravilloso también. Sí, y entonces recuerdo cuando hicimos la exposición La Palabra Pintada en la Diputación, que tuve un enorme apoyo del Centro del 27, que el Litoral hicimos un homenaje a los libros. Fue una exposición difícil porque teníamos que ir a los prestadores, que eran un montón. Hicimos esa radiografía de lo que eran las revistas del año 18 al año 40 y tanto en España, con ese convulso panorama político. Pero Litoral me di cuenta que es la que lidera como revista de vanguardia. Con el Vademecum, los colaboradores, es la principal revista frente a Mediodía, que fue muy importante, o a Grecia. A raíz de lo que ha dicho Alfredo, yo que he dirigido también durante 12 años una revista como Mercurio, hermanada con Litoral, creo que lo principal de una buena revista literaria, y en eso Litoral ha sido siempre como una brújula, es el equilibrio entre ese contenido plástico de la estética de la revista, de la ilustración, de la revista como objeto plástico, no como una ilustración sobre texto, sino que haya un protagonismo de la plástica, que en los textos tenga una buena tripulación, muy buenas firmas y que tengan una calidad literaria, y luego el rigor al que aludía Antonio, rigor temático en los temas que se escogen, plasticidad en la ejecución estética de la revista y luego creatividad literaria en los contenidos, y en eso yo creo que es donde radica el éxito de una revista. No todas las revistas, que ha habido muchas y siguen sobreviviendo afortunadamente algunas, tienen eso. En unas pesa mucho más el plomo de la palabra, en otras pesa demasiado la parte plástica y no existe ese equilibrio. Yo creo que el Litoral siempre mantiene con mucha calidad ese equilibrio, y yo me fijé mucho también en esa idea cuando emprendí la dirección de Mercurio y durante el tiempo que la mantuve. No hay tantas revistas que puedan decir eso como se puede decir esto del Litoral. Tiene una cosa más para reseñar, que tiene humor, o sea, que no es plumbia para nada, huye de esa carga, ¿sabes? Que es honda y profunda, pero que no es para nada aburrida. Está absolutamente viva. Es algo muy difícil de conseguir, sobre todo en un territorio como el de la poesía, que es tan, ¿cómo decirlo? No voy a decir fuliginoso, pero sí complicado, o sea, para mantenerlo. Buena palabra. Oye, Ada, ¿cómo es fuliginoso? Fuliginoso. Yo quería oír a Aurora y a Raquel y a todos, que hasta ahora han predominado los hombres y se han callado más las dos poetas que tenemos aquí. Yo la verdad es que en esa línea de publicación nunca aburrida señala la calidad de aventura. Siempre hay una aventura etapa, que fue la aventura de una creación de una nueva poesía radical, de una altura impresionante, hasta las aventuras parciales y nuevas en cada ocasión que nos ofrece la última etapa, ¿no? Con Lorenzo, con esa posibilidad de viaje, esa posibilidad de viaje en el espacio, de viaje en el tiempo, de ensoñación, de glamour. Hay algo que no se ha dicho aquí, pero todo número del Litoral siempre está en busca de la belleza. Yo creo que uno de los... Si hay un rigor también en la búsqueda de calidad literaria, creo que lo tienen como criterio, que no han dicho todavía, pero todo número es bello, hermoso. Y eso se agradece mucho, porque a veces se descuida tanto en lo literario, en otras publicaciones, ¿no? Que se desequilibran en ese sentido. Y solo quiero decir, como experiencia personal, mis lecturas formativas, ¿no? Con los dos números aquellos maravillosos, el de María Zambrano con la tumba
tumba de Diótima y el de Cernuda, esos dos números son para mí fundacionales. Yo estoy aquí porque leí esos números del Litoral. Luego, claro, me he enamorado de muchos otros, he colaborado con mucho gusto, por ejemplo, hablando también de viajes de la aventura, por ejemplo, de Rique en Ronda, o hablando de la noche en la tradición grecolatina, o del cuerpo, también colaboré con muchísimo gusto y mucho placer en el número dedicado al cuerpo. Disfruto tanto colaborando como luego como lectora. Y en estos dos números de los que habéis hablado, el de las islas y el de líneas marítimas, pues me siento como en mi mundo, en mi casa. Es una revista que siento como mía y que siento, además, también por la proximidad malagueña, ¿no? Porque a Lorenzo y a María José fueron casi las primeras personas del mundo de la literatura que conocí cuando llegué a Málaga. Entonces los tengo muy, muy cercanos también, muy cerca de mi corazón. Aurora. Esto me encanta porque es poesía sin puñales. Es precioso. Aquí tenemos otra fémina litoraliensis. Eso es un título nobiliario, Femina litoraliensis. Yo me lo quiero apuntar. Aurora, tú que eres de clásicas, ¿no crees que no había que diptongar y había que decir litoralensis? Tienes razón, yo creo que sí, que estamos castellanizando, que es un defecto, claro. Sí. Muy del presente, ¿no? Pero bueno, sí. Fíjate que decía, mi abuelo solía decir de las cosas en general que lo que tenía buen bautizo, que era una metáfora para lo que tiene un buen comienzo, ¿no? Y estamos hablando aquí, estamos homenajeando, gracias a Javier y a Ada y a todos los compañeros presentes, una revista que es un símbolo sin par en la historia de la literatura, no solamente española, sino yo me atrevo a decir en español y mundial. Una revista que comenzó en 1996, de mano de quienes comenzó, ¿no? Y que comenzó a publicar a todo lo que fue la generación, como decía Lorca, la capillita poética más vanguardista de Europa, ¿no? Lo mejor de su época y de la nuestra. Pues es que eso no puede acabar mal, ¿no? Y luego de pronto tiene todas esas épocas, la época del exilio y a partir del 68 ya con Lorenzo esta maravilla de consecución, pues estamos hablando casi de un emblema, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo con, se ha dicho ya, pero creo que es importante subrayar la capacidad simbólica que tiene la revista. Yo recuerdo la primera vez que me encontré con la revista y me hipnotizó. Tiene el embrujo de los objetos bellos, eso también lo remarcaba Aurora con lo de la belleza. Es un objeto de coleccionista. De hecho, uno lo que, no sé si Lorenzo te lo dirán continuamente y Antonio, lo que dan ganas cuando uno se hace con un litoral es de, como los niños con los cromos, ¿no? De que quiero otro y quiero el siguiente, quiero el siguiente y quiero todos los números en mi casa. Es la sensación que uno tiene porque son diferentes entre sí, a más no poder, pero son iguales en esa línea de respeto y de homenaje por la belleza. Además, transdisciplinar, se ha dicho aquí, es cierto, porque es una revista que homenajea a la literatura y a la pintura por igual. Su título lo dice todo, poesía, arte y pensamiento. Y en esa línea sigue. Y también tiene una carga arquetípica brutal. Si os dais cuenta, cuando eligen un símbolo, siempre es un símbolo universal con el que todos nos podemos identificar y que todos sentimos propio. Y yo creo que eso también hace que cuando tomamos en las manos las revistas del litoral, viajamos al mundo de los sueños en el sentido más infantil y más solemne que pueda decirse, porque todos conocemos o todos tenemos una idea platónica o arquetípica de los símbolos que proponéis y sobre los cuales los artistas ilustran, los poetas escriben, etc. Y luego a mí hoy, cuando estaba pensando en litoral, hubo dos cosas que me impresionaron con respecto a la efemérides cercana, ¿no? Que tenemos de 1926-2026. En primer lugar, me impresiona que estemos ya tan cerca de un nuevo centenario de Góngora, ¿no? De pronto, que solo estamos a 6 años de celebrar ese centenario. Y en segundo lugar, es el año en el que nacieron figuras tan dispares pero tan insoslayables en la historia del siglo XX como Marilyn Monroe, Fidel Castro. Es el año que murió Gaudí. En todo ese momento espectacular de cambios, de crisis, de intentar avanzar hacia un mundo distinto, mejor, más vanguardista, mucho más proclive al conocimiento y a su abrazo, en ese momento nace el litoral. Y no sé si os dais cuenta que un siglo después, suele pasar en otros casos, pero en este caso es remarcable hasta qué punto estamos en un tiempo distinto, pero en ese anhelo muy parecido. Es verdad que nace después de la gripe aquella que arrasó el mundo, hacían felices y sin embargo eran complejos, convulsos, anunciaban maximalismos, venían otras cosas después, y totalitarismos. Creo que debemos estar muy pegados a lo que pasa y muy pegados a que la poesía nos ilustra sobre las historias. Muchos de los poetas del litoral han sido, como decíais, con sentido de humor, pero también comprometidos con su tiempo. Yo me acuerdo de lo que representó, por ejemplo, Bergamín, al que se dedicó tan cercano al litoral, un número maravilloso a Bergamín, o lo que representa Rafael Alberti,
tercio, lo que representan otros. No, no estoy hablando de ideologías solo unas, porque Carlos Edmundo de Ori, no sé de qué es ideológicamente, me es igual, pero representa estar despierto y activo y dinámico y provocador, y eso es lo que me parecía y me parece extraordinario del Litoral, lo cercano que ha estado a su tiempo, siendo su tiempo también el de Góngora, porque quizás sin esa generación no hubiéramos leído a Góngora como lo hemos leído después, y esas cosas hay que agradecerlas mucho. Me parece maravilloso porque me da pie para que pensemos en que de alguna manera el Litoral es un termómetro, ya aparte de ser un meeting point, es un termómetro también y más cosas, y una nave, pero me enlaza con una cosa, y es, ¿os acordáis de ese siniestro personaje que se llamaba Jorge de Burgos, de En el nombre de la rosa, cuando decía, odio la risa porque hace al hombre libre? Pues de alguna manera esta conjunción de esta nave que es Litoral hace al hombre libre, ¿sabes? Al hombre y a la mujer e incluso a los perros si supieran leer. Es algo que te eleva por encima de todo vitalista, donde se ha dicho en un momento determinado que la palabra y la imagen no pesan como un plomo. A esto que estás diciendo y enlazando con lo que contaba antes Raquel de ciertas efemérides, ciertas fechas históricas, recordar que cuando la revista se lanza en esta última etapa, se lanza en mayo del 68. No deja de ser un símbolo también de esa libertad. Y además nosotros no somos, aunque Lorenzo y yo... Perdona, y sale en color rojo, mayo del 68. No somos nada sectarios en ese sentido. Nos parece que es absurdo ser sectarios con la cultura. Bajo ese presupuesto simplemente nos vamos empobreciendo. Han tenido entrada y tendrán cabida en la revista todo tipo de autores, escuelas, generaciones, etcétera. Eso no nos va a detener, eso lo tenemos los dos clarísimos. Claro, decía Javier Riollo, hablaba del número de Bergamín, también está yo los tengo aquí todos, Raquel, la colección, la tengo en este frontier. Si te fijas en lo de la ventana del Nautilus, a veces se ve del fondo, se ven los números que los tengo arriba, donde grabo. Y hay un número estupendo de Ruidrejo, que Dionisio fue un hombre políticamente peliagudo, ¿no? Yo por eso, una vez cuando escribí en El País sobre el litoral, decía que son como pasaportes de cultura, ¿no? Porque tiene los poetas del cine, la noche, el jazz, los poetas gallegos, los norteamericanos. Cada número es como el pasaporte, es como si con cada número te permitiesen entrar en una isla. La isla del cine, la isla de la literatura, la isla del jazz, la isla de las cartas, la isla de los museos. Y luego otra cosa que hemos coincidido todos, que decía Aurora, la belleza, ¿no? Yo cuando hablo del equilibrio plástico me refería, si no hay belleza no hay plástica. Decía lo de la estética porque no hemos dicho una cosa que es muy sui generis del litoral y que a mí me encanta desde siempre, que es la portada convertida en tarjeta postal, que siempre encontramos en cada número, te permite casi hacer como una especie de cuadro. De hecho, cada portada del litoral es un cuadro. Yo tengo dos, es precioso. Pero eso es como pasaporte, serían como las carillas del pasaporte, ¿no? Esas tarjetas postales que algunas yo no las tengo porque las he utilizado de tarjetas postal y las he volado desde, pues una desde Tánger, otra desde Roma, otra desde Trípoli, es decir, que unas veces me ha pillado con la revista de viaje. Le das vida a la postal. Claro, claro. Guillermo, ¿te acuerdas litoral? Cuando viajábamos? ¿Qué tiempos, ¿eh? Al hablar vosotros de tantos términos que entran en litoral, quisiera subrayar uno, la vanguardia. En la primera fundación, no os olvidéis que los anfitriones de Dalí y de Gala en Torremolinos fueron Manuel Altolaguirre y Emilio Prados, los grandes cónsules del litoral. Y quiero decir que hay un número que se llama Meeting Point, precisamente, del litoral, me parece uno de los más importantes. Y Aurora señala otro sobre el mar. Argentina, un honor, en honor, por el ejemplo. de Argentina, mira, Eso el delicado sí, Argentina. mira, Recordado que en aquellos momentos, cuando Málaga y ahora era tan cosmopolita, que se parecía a Tánger en muchas cosas, en ese espíritu abierto con esos visitantes literarios de muchas partes del mundo, cuando Manuel Altolaguirre y Emilio Prados invitaban, pues eso, a Gala, a Dalí, me he acordado que también le invitaron a Buster Keaton, y eso siempre me hizo mucha ilusión, pensar, yo no sé si fue Hinojosa o quién fue el que hizo la conexión con Buster Keaton, quizás lo sabe Antonio Lorenzo o Luis o alguien, o tú, pero alguien hizo la conexión esa con Buster Keaton, y a mí me gusta mucho la imagen de Buster Keaton en Málaga y viendo los toros, además. Sí, pues Buster Keaton fue objeto de poemas por parte de la generación del 27, ¿no? Por parte de Alberti y de Lorca, que yo recuerde. Creo que Buster Keaton hizo una pequeña gira por Andalucía, porque hay fotos en Sevilla, por ejemplo, se alojó en el Hotel Alfonso XII, y hay fotos también de varios lugares emblemáticos de Sevilla en estos años, ¿eh? Yo creo que hizo un recorrido andaluz. Y luego también está Luis Cernuda en Torremolinos, donde
fue feliz y vivió en la felicidad gracias también a Manuel Altolaguirre y a Emilio Prados, ¿no? Lorenzo Cernuda en Torremolinos, esas fotos de placidez y de... Ese número que Yo hago dijiste siempre... tú, el de Torremolinos. Sí, pero hay otro también, Málaga Meeting Point. Málaga Tú Meeting hablaste Point. de Meeting Point. Mirad todos, miradme a mí, que lo tengo aquí puesto. A ver si a ver Maravilloso. si... Fenomenal. Ese es un libro rarísimo, que en un momento determinado, bueno, tiene toda una historia y una anécdota, ¿no? Ese libro se hizo con la Diputación de Málaga en un momento determinado y se reunió a todos los pintores, escritores que habían vivido en Málaga, en la provincia, en torno a la provincia. Colaboró muchísima gente, fue un número muy, muy potente. Y lo que pasó con ese libro que fue que todos los ejemplares que nos adquirió la Diputación se perdieron y al final fueron destruidos. Ay, qué horror, por favor. No me digas. Qué pena, por favor. A mí me parece maravilloso, pero y en este libro he descubierto a un personaje, porque el de Málaga Meeting Point es además una bibliografía maravillosa sobre la Guerra Civil Española. Entonces, hay un libro que se llama Mi casa de Málaga, de Sir Peter Chalmers, alias Zopita. ¿Alguien sabría explicarme por qué le llamaban Zopita? Sí, es malagueñismo. Era Sir Peter Chalmers. ¡Ay, y qué bueno! entonces los malagueños le decían, esta tarde viene Zopita. Y era Sir Peter. Sir Peter es un personaje tremendo. Era un aristócrata, fundador del Zoo de Londres, se vino aquí a Málaga. Zopita era de extrema izquierda, era un republicano que estaba a la izquierda de los republicanos, y esa era la gran contradicción. Ibas a tomar el té a su casa. Tenemos, Aurora y yo, unos amigos, ¿verdad? Enrique Girón y Arenas, que son los traductores, que saben, como de tantos otros poetas ingleses y autores ingleses. Sí. Efectivamente. Por cierto, Lorenzo, quiero recordar el número que le dedicasteis a Brennan, Al sur del laberinto. Tan maravilloso, con un texto maravilloso de Rafael Pérez Estrada. Sí, sí, hay una anécdota ahí preciosa cuando hicimos ese número, porque fuimos a verlo a él, a Laurín, a la casa que tenía, y él estaba cuidado por 2 enfermeras, y en un momento determinado le llevó un papel para que me escriba algo para ponerlo a la entrada del libro, y empieza a escribir en el papel para el litoral, y sigue escribiendo en la mesa, se sale de la mesa. Le cojo la mano, le digo, don Gerardo, está bien, ya, con eso es suficiente. Ahí guardo ese papel que era como en línea ascendente de Gerald. Era un personaje, Gerald Brennan. Y cuando hicimos ese libro fue... Lo reeditasteis, ¿verdad? En el 94 también, ¿no? Se volvió a reeditar ese número. Se hizo una edición, sí, se hizo una edición, se le cambió la portada, se agotó y se le hizo, pero una reedición mínima de eso. Es tanto lo que ha pasado en Litoral, son tantos personajes, soy todos parte del inventario de este Litoral, porque el Litoral es el tiempo, está el tiempo de mi tío abuelo Emilio Prados, de todo lo que pasó ahí, del exilio mexicano, luego todo lo que pasó con José María, también con mi suegro, con José María Amado, me caso con María José, empieza este Litoral de nuevo con Darío Carmona, un personaje clave que me enseña a dibujar, que me habla, que fue secretario de Neruda, que hizo un número que fue el primer Litoral que yo vi, que fue con Pablo Neruda, el número 41-42, no me acuerdo, que estaba Rafael Pérez Estrada, Ballestero y Pablo García Baena, y luego había un número sobre Chile y lo que había pasado en Chile en ese momento, ¿no? Y hay muchos personajes en la historia del Litoral, recordarlo, yo no sé. Se hizo un catálogo cuando se cumplieron 60 años. Sí, el catálogo muy hermoso también, con los 80 años, ¿no? El primer Litoral, el Litoral de los años 20, el Litoral de Emilio Prado, de Altolaguirre, eso está hiper estudiado. Hay cantidad de trabajo, cantidad de libros, cantidad de estudios sobre eso. Falta más estudio, ahora que estoy viendo que de lo que está haciendo, lo que se hizo, lo que se está haciendo ahora, yo creo. La labor que estamos haciendo con Antonio, primero escuchando, me he derretido. Yo creo que Antonio también se ha derretido al oíros vosotros comentando lo que es Litoral. De verdad que es un placer eso cuando habláis, cuando Guillermo dice de lo de la belleza. Verdaderamente hay que buscar la belleza. Y además es fácil encontrarla. Es lo mismo encontrar algo ahora con las nuevas tecnologías, lo que tenemos, la búsqueda, la información, encontrar cualquier imagen, cualquier cosa, es sencillo de hacer. O sea que encontrar esa belleza es sencillo. La parte literaria es más complicada y en eso Antonio tiene su peso porque es la persona que yo no me meto con él. O sea, de repente la aporto cosas, pero yo lo admiro por eso, por el rigor que tiene y tal. Y me controla a mí porque yo soy una bala perdida en ese sentido. Incluso, por ejemplo, ahora estamos haciendo el número sobre el erotismo fuerte.
un número muy fuerte. Os lo advierto a todos. Yo no sé, me acuerdo cuando hicimos el número de Rafael Pérez Estrada, del goce y de la dicha, se dieron de baja un montón de gente. Uno porque Rafael había puesto a San Juan de la Cruz dentro de la poesía erótica, otro porque no sé qué, que era una vergüenza. Y yo lo veo ahora, te decía a ti, Javier, esto parece el de Rafael, la memoria de los yogi al lado de lo que estamos haciendo ahora. Caramba, promete. Hola, Khalid. Khalid, deseando irte. Primero quiero agradecer a Javier y a Ada por haberme invitado a este encuentro y me da mucha alegría de que se hable de una revista que tiene un gran peso en la cultura tanto de España como de todas las orillas que fueron realizados, tenían la hospitalidad de aparecer en una revista, porque todas las revistas son ventanas que se abren para todos los poetas, pueden a través de estas revistas acercar todas las orillas. Cuando se habla de litoral, para mí, como poeta que pertenece a una cultura árabe, me acuerdo muy bien que litoral pues ha recibido la voz del poeta árabe a través de tres números que fueron números cedidos a la poesía árabe, tanto la poesía contemporánea como la poesía clásica. O sea que ha habido un número sobre la poesía. Entonces nosotros desde esta orilla también quisimos siempre darle homenaje a Litoral, pero más bien hemos pensado a los que han hecho este proyecto. Me acuerdo que hemos trabajado en el Instituto César Ochoa de Tánger cuando yo estaba ahí como profesor de árabe. Hemos sacado dos de los libros de esta colección que se llamaba Orillas, de Emilio Prados, y el otro sobre Alto Laguirre. O sea que también es una manera de, porque nosotros los poetas, nuestra casa es la lengua. Y como mi lengua es el árabe, pues he intentado abrir esta casa para muchos poetas. Estos poetas, me acuerdo bien que he recibido a poetas de la generación del 27 y exactamente aquellos que no están muy conocidos y muy difundidos en el mundo árabe. Y ya se sabe que estos dos poetas, que son Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre, no son muy conocidos en el mundo árabe. Entonces, a través de los dos libros hemos intentado abrir una brecha, pero creo que todavía se puede hacer muchas cosas. Yo, a través de la traducción, creo que abro un horizonte para mí mismo y para la poesía que me fascina tanto y me encuentro a mí mismo. La traducción para mí es una manera de abrirse y de acercar las orillas. Y creo que durante estos años, los 20 años o más, un poco, he llegado a traducir a muchos poetas de España y de Latinoamérica. Y eso me gusta mucho, porque también me abre la amistad de mucha gente. Bueno, aquí he traducido a Aurora, he traducido a Raquel, a Luis Alberto de Cuenca, algunos poemas que he publicado en la revista Albait, y he traducido a muchos poetas. Creo que desde ahora ya me encuentro un poco envejecido porque de tantos años que uno ve que son ya 30 años de traducir poesía, es mucho. Pero, no te canses. No te canses, por favor, no sientas, porque eres nuestro puente. Sí, un momento, adelante Javier.
No, yo le decía el otro día a Lorenzo Sabal que creo que falta un número de Tánger, un litoral de Tánger, que sería un litoral, me parece que no lo hay, ¿verdad? Que sería un litoral de verdad lleno de posibilidades, de riquezas de todo tipo, de las divertidas, de las oscuras, de las del espionaje, de las festivas, de las poéticas, de muchas cosas, de las abiertas y de las cerradas, ¿no? Del jardín cerrado y del jardín abierto. Y además, como está aquí el hombre de Balearia, puede hacer un número también patrocinado por Balearia. Todos los que estamos aquí deberíamos hacerlo. Todos habéis estado por Tánger y el que no haya estado que levante la mano o se le espera, vamos. Antonio, esto es una emboscada, ¿eh? Absolutamente, pero vamos, son de las emboscadas gustosas, ¿eh? A punto de ser emboscado. En la isla de Manhattan, que es precisamente la isla a la que Raquel dedica un poema en este número litoral de las islas. Esa isla tan peculiar y ahora tan dañada por tantas cosas como otras islas y otras ínsulas. Sí que quería oír, si te parece, la Biblioteca Manuel Alto Laguirre de FED, creo que tiene algunas cosas que enseñarnos o que decirnos. Maribel, adelante, tú que tienes la suerte. Hola, Maribel. Perfecto. No, pues yo tengo la suerte, como decía Raquel Anseros, de que puedo coleccionar revistas como cromos, porque realmente la biblioteca está dedicada a Manuel Alto Laguirre y siempre damos una parte del presupuesto para comprar revistas de litoral. Entonces tengo bastantes joyitas, no solamente a nivel bibliográfico, sino también, si un día Lorenzo quieres pasarte por FED y verlo, tenemos también manuscritos de Manuel Alto Laguirre, tenemos fotografías en las que está con Emilio Prados, tenemos un fondo fotográfico que está muy bien. Incluso llegamos a publicar en su momento un libro que recogía manuscritos. Entonces, estaría muy bien que un día pudierais también, si no acercaros aquí, pues hacer alguna sesión especial para que lo conocierais. Quería también enseñar este libro, que es el que se refería a Jalid Raisuni. ¿Qué tal, Jalid? Que además estuvo editado por el Instituto Cervantes de Tánger y que es la traducción de poesías de Manuel Alto Laguirre al árabe. Quería enseñaros el precioso libro que se dedicó a Luis García, bueno, libro monográfico que se dedicó a Luis García Montero, que también es una maravilla. Luego ya tenemos muchísimos ejemplares que, como sabéis, son facsímiles, que fue la editorial Visor quien se encargó de realizarlos, y hay algunos realmente interesantes. Este, por ejemplo, es un suplemento en el que tiene Las Islas Invitadas de Manuel Alto Laguirre, tiene también Tiempo de Emilio Prados, en fin, tenemos aquí uno dedicado a María Zambrano. Me gustaría enseñaros este dedicado a Emilio Prados, que además de que decís que las cubiertas son realmente obras de arte, también conserva dentro parte como era el original en su época. Y también han hecho lo mismo con Manuel Alto Laguirre. Así que, en fin, que sepáis que ese tesoro lo tenemos en FED y que es verdad que Manuel Alto Laguirre, y Emilio Prados, litoral en general, no es muy conocido en Marruecos, pero sí en FED. Da esa feliz coincidencia. Ahí tenemos que hacer una sesión con Manuel Alto Laguirre, que lo está esperando. Tenemos el número sobre la poesía árabe. Sí, lo tenemos también, de hecho, nosotros, sí. Hay otro sobre la poesía arábigo-andaluza. Aquí algunos conocen bien la biblioteca de Tánger, que es una biblioteca espectacular. Y aquí tenemos algunas cosas que no están ni en Nueva York ni en ningún sitio. Entre otras cosas, el meeting point tan raro del litoral lo tenemos, lo ha enseñado Ada hace un rato. Aquí lo tenemos. Tenemos también desde la época Amado del litoral hasta nuestros días montones del litoral, pero lo que me ha sorprendido y maravillado y encantado, Rocío conoce muy bien nuestra biblioteca, que me gustaría oírla en algún momento, pero me ha encantado que Aurora nos ha enseñado un montón de revistas litoral que hay en una biblioteca de las Alpujarras, me parece, sí, ¿verdad? Sí, en un pueblo que no llega a 2.000 habitantes, sí. Y hay 15 ha conseguido la bibliotecaria sacar en un momento. Igual hay más, pero están aquí, mirad. Ya te llevaré alguno acá cuando nos veamos próximamente. Sí, podéis venir a traerlos. Aprovecho para recoger y subrayar el apunte de Javier Riollo, un número sobre Tánger, Lorenzo Sabal y el caballero de patrocinador,
al margen de esto, ya le comenté a Ada que ese número podría homenajear a gente que quiero mucho, que he querido mucho en Tánger, cuando hicimos aquellas jornadas sobre Paul y Jane Bowles, que se hicieron en la época de Cecilia Fernández, que se hicieron aquí en Málaga, y homenajear a un Tánger que se nos ha ido hace poco, Pepe Carleton y Rachel Muyal, entre otros. Pero aún queda viva Julia Surmáger, muchísimos... afortunadamente. Sí, Julia, amiga, pero quiero decirte, Pepe Carleton fue el espíritu, bueno, y me acuerdo aquella entrevista, ¿te acuerdas, Javier, en Marbella, y las relaciones que fundamos en las dos orillas, el mismo mar, las llamamos, sí. Y la pérdida y el homenaje se debe hacer, y retratar aquel tiempo ido, aquel Tánger cosmopolita que decía Riollo, pero aquel Tánger también de otro meeting point que yo creo que el Litoral va a hacer, y nos vamos a empeñar todos en hacerlo. No estoy de acuerdo, pero añado además una cosa, el Tánger que fue y el Tánger que es ahora, que es un Tánger, o sea, que hay que conocerlo, que es un Tánger que está ahora mismo pleno de iniciativas culturales, o sea, y que está resurgiendo de otra manera, pero que tiene también muchísimo interés, también se merece una oportunidad. Por supuesto. Y yo no digo que no. Así que hay que unir, en la mejor tradición litoraliensis, unamos lo mítico con lo que será mítico en un futuro. Nos vamos acercando a un meridiano peligroso porque llevamos ya casi hora y media de debate, cosa que me llena de alegría, porque significa que todos tenemos muchas cosas que decir. Y esto me llena de felicidad, porque significa que los clubes de lectura tienen mucho por delante. Lo que nos está conduciendo el debate, entre otras cosas, es a la vigencia del papel. La vigencia del papel que está de pleno rendimiento. ¿Vamos? Pues permitidme la injerencia y la intervención. Antes de nada, quiero recuperar una dubitación que apuntaba Javier Riollo antes respecto del vínculo entre Buster Keaton y Hinojosa. Se debe al excelso Edgar Neville, que vino a finales de los años 20, año 1930, un viaje del País Vasco a Madrid y recalando finalmente, creo que en Jerez y después en Málaga. Ese es el vínculo. Mi primera aproximación a la revista Litoral se remonta a mi adolescencia en Gijón, ciudad de la que soy oriundo, al Ateneo Obrero de la ciudad, que también publicaba en su día una revista que se titula Lunula. Allí yo acudía a jugar al ajedrez y tuve por primera vez en mis manos un ejemplar del año 91 dedicado a Pablo Neruda. Después pude leer uno dedicado a Ritruejo, etc. Y lo que entonces se consideraba, atendiendo a la fisicidad del papel, como un elemento que de alguna forma refrendaba al hacer antologías, una colección, florilegios, ¿no?, de contenidos temáticos, etc. Ese es el de Neruda, exactamente. Magnífico ejemplar. No sé si el papel hoy en día, teniendo en cuenta la elefantiásica preponderancia del medio digital, es capaz o sigue siendo un elemento, digamos, que crea un horizonte de contenidos a los que atender. Es decir, sobre todo porque en los últimos años la poesía tiene mucho de escénica, ¿no? Hay poetas jóvenes y no tan jóvenes que materializan todas sus inquietudes poéticas sobre los escenarios, con slam poetry, y que después sí que atesoran un recorrido en papel ulterior al germen, digamos, al lugar donde fueron gestados. Entonces, es complicado. A mí me interesa generosísimamente el universo del papel. De hecho, Merche Medina y yo así lo refrendamos a nivel editorial y a través de una revista, pero en ocasiones quizás ya, no sé si el papel hoy en día es capaz de proseguir siendo, atesorando, digamos, ese liderazgo que nos permite sintetizar un momento, en este caso un momento poético o un momento artístico. Y más bien termina siendo un reducto interesantísimo para esas excelsas, inmensas minorías que siguen alimentándose generación tras generación. Entonces, el papel es relevantísimo, pero no sé si ha perdido esa función y es capaz de recuperarlo en un horizonte próximo de generosa incertidumbre. No sé qué pensáis al respecto. Yo creo que el papel es, por ejemplo, en el caso de Litoral es diferente, porque Litoral, estamos hablando de revista, pero en realidad Litoral, como yo dije en un momento, que era como un libro objeto, entonces cumple otro tipo de supervivencia. Es decir, el libro, yo por ejemplo ahora las editoriales empiezan a mandarte ebook, porque la vuelta del confinamiento editorial está siendo muy complicada, entonces los que somos del papel empiezas a leer en ebook y dices, me gusta el libro, lo pido en papel, me espero que dentro de un mes me lo manden impreso, porque somos de la cultura estética del libro como objeto, que lo hueles, que puedes apuntar, aunque también se puede apuntar en el libro electrónico. Pero como tú bien dices, para la gente joven, y no tan joven, o sea, gente que tiene ya, incluso puede estar en los 40, su sistema de lectura cultural son las pantallas, es lo digital, es lo online. De hecho, ya, por ejemplo, que estoy haciendo lo de la ventana del Nautilus, que es una cuestión digital y online, te estás dando cuenta, el otro día, hablando con un amigo editor, me decía, ¿tú te has dado cuenta que en realidad estás haciendo un libro digital? Porque en el fondo es el cambio al que estamos empujando. Otra cosa es que el paradigma del papel, del libro de papel como objeto de arte y de consulta, como es el caso editorial, siempre va a soplar.
sobrevivir, pero sobre todo por lo que hemos coincidido todos, por la belleza, por el rigor y por la calidad de los contenidos. Pero si tú quieres hacer una revista mensual o semanal o bimensual, hoy día el camino, el soporte es digital. Voy desde mi experiencia, más que como editor, como lector, ¿no? Pero vamos, también como editor. Nosotros procuramos que en cada número haya autores jóvenes. O sea, no distinguimos entre generaciones. Si nos gusta un poema y casa con el número y va con la imagen, perfecto. Pero siempre procuramos meter a jóvenes y si son inéditos, mejor. Muchas veces los poemas los capturamos en las redes sociales, son de autores que no han tenido oportunidad o no han encontrado hueco en ninguna editorial y ellos están muy contentos con su espacio virtual. Pero puedo afirmar que la inmensa mayoría se procuran la mayor satisfacción cuando tienen el libro, cuando tienen el papel, cuando ven su obra editada. Sé que el libro ha intentado acercarse, bueno, pues juntando CDs, etcétera, etcétera. Ese espacio virtual yo creo que el libro nunca va a llegar, porque además creo que no es su papel. Un poco para seguir un poco en la línea del retrato de José Ramón. Yo creo que cada uno tiene su espacio. Dentro del espacio de cada uno lo que tenemos que intentar es superarnos. No podremos llegar nunca a los espacios virtuales con el papel. No sé si para bien o para mal. Nosotros de algún modo intentamos que ese espacio virtual sustituirlo por la imaginación de los lectores. Pero insisto en que a la mayoría, la inmensa mayoría de los autores les gusta tener su obra publicada en papel. Voy a decir algo al respecto. En un momento determinado quisimos hacer un litoral digital. Se iba a llamar Litoral Magazine, con Cristóbal González Montilla, que era un litoral que recogiera toda la historia del litoral, que recogiéramos los mejores artículos que se habían publicado, la antología, que aportara gente nueva, recuperar el agua en la boca, que fuese pequeño suplemento. Quedaron un montón de agua en la boca, pero quedaron un montón de gente que no salió en el agua en la boca. O sea, había un montón de trabajo que hacer en ese litoral digital. Lo intentamos con el Ministerio de Cultura que nos ayudara, pero fue prácticamente imposible. Pero sigue la idea de, al margen de la revista, intentar hacer ese Litoral Magazine. Yo no sé, yo lo tengo en la cabeza. Es un trabajo enorme, habría que buscar a alguien que lo hiciera, que lo buscara, que lo compaginara. Nos desinflamos con Cristóbal porque lo intentamos durante un año entero, mandando propuestas al Ministerio de Cultura, a un sitio a otro, para hacer ese litoral que acercara virtualmente a cantidad de autores, o sea, que estuvieran allí todo el mundo rápidamente. Pero es una idea que está, o sea, que no es imposible hacer un litoral de papel y hacer ese litoral digital. Por otra parte, también litoral se puede comprar en versión digital. Todo el mundo quiere el litoral libro, el objeto, pero ese litoral digital es una idea que yo tengo en la cabeza hace un montón de tiempo, incluso se hizo todo el sumario, maquetas, dibujos, los apartados que tenía que tener, todo. Trataba el humor, o sea, todos los apartados que en la historia del litoral que hemos tratado últimamente, el cine, el teatro, la escultura, el arte, el cómic, la música, iban a estar ahí. Vamos a ver si en el futuro podemos conseguir hacer eso. De todas formas, Lorenzo, creo que es un oxímoron pensar en un litoral que no sea objeto. Estamos hablando de objeto. Yo soy un lector y para mí los lectores, Steiner decía que el libro, los lectores que reflexionan y disfrutan del libro objeto, pero también del texto, eran los lectores en papel. Y aparte ocurre lo siguiente, se ha descrito como una especie de escenario apocalíptico de la muerte del libro en papel. Eso no es verdad. Vamos a poner un ejemplo histórico, a ver qué pensáis. Cuando irrumpió la galaxia Gutenberg, irrumpió todo el mundo de la imprenta, tardaron en imponerse los libros en papel, los libros impresos frente a los libros miniados y ilustrados a mano. Quiero decir que el fin del libro en papel, el libro físico, va a tardar y yo espero que morirme y aguantando todos los libros que tengo aquí y aguantando con placer. No, mira, Alfredo, entre ellos para contestarle a Alfredo. Por favor, Lorenzo. Yo jamás imaginé que el disco, que para mí era el placer más grande, ir a una tienda y comprarte tu disco. Están volviendo. Yo valoraba el dinero por decir esto vale 3 discos y tenía el valor del dinero. Y ahora ya los discos. Ahora tienes un botón en Spotify que hace así, busca la música. El vinilo está volviendo otra vez. Está volviendo el vinilo. Está volviendo el vinilo. Yo creo que todo es un eterno retorno, pero si me permitís el apunte, yo os voy a hacer una pregunta. Después de todo este tiempo confinado, ¿no habéis acabado, en cierto sentido, de las pantallas hasta el gorro? El libro siempre es algo en lo que puedes descansar, mientras que una pantalla es algo que te puede llegar a producir con el tiempo, o sea, y si es permanente, mucho cansancio. Exactamente. Yo con mis... Adelante. Con esto del papel y el libro, yo
el año pasado hice un estudio con mis alumnos de didáctica de la lengua y la literatura, que son muchachos que tienen, el que más tiene 25 años, es decir, que pertenecen a esta nueva generación que todo el mundo dice, la llama nativos digitales y todo esto. Y las conclusiones para mí fueron asombrosas. Y en eso le doy la razón tanto a Antonio como a Alfredo, porque en primer lugar, desde el punto de vista creativo, los jóvenes que escriben tienden a aspirar a ser publicados, y en el imaginario colectivo ser publicado sigue siendo tener un libro físico, tangible en papel. Y luego, por otro lado, lo más curioso del todo fue que intentamos también hacer un análisis educativo o didáctico de lo que podían ser las pantallas y los libros, como disociando ambos o viendo también similitudes. Y hubo alumnos que llegaron a la conclusión, y eso hay muchísimos estudios, o sea, ellos simplemente hicieron una investigación somera, sobre cómo el cerebro humano no reacciona de la misma manera, sobre todo con lo que tiene que ver con la mnemotecnia, con la identificación de la información, etcétera, no reacciona igual ante una pantalla por la que circulan muchos contenidos, pero la pantalla sigue siendo la misma, que con un libro que de pronto físicamente va cambiando el espacio y por lo tanto nos vamos ubicando. O sea que hay algo también más allá de los gustos, más allá de las modas, más allá de aquello de video kill the radio star, y sigue viviendo el vídeo y sigue viviendo la radio, porque el ebook tampoco acaba de despegar ni en Estados Unidos. Pero hay algo también biológico en el libro de papel, en lo tangible, en lo configurativo desde el punto de vista espacial, y eso no hay que desdeñarlo, porque si una cosa nos ha enseñado este virus es que somos biología. Pero precisamente por eso, Raquel, el libro es una industria. Entonces, si tú ves los últimos índices que yo vi hace 6 meses de lectura, no han salido otros por el tema del confinamiento, la venta de libros en España es penosa, penosa. Si tú hablas ahora, por ejemplo, con la vuelta del confinamiento, lo que ha propuesto Nórdica, ¿no?, de que se edite menos, de que no se suban de nuevo a la ola del input de novedades, el coste de publicación en papel, con lo que ha pasado en el confinamiento, se va a encarecer, porque una de las cosas que han puesto más sobre el tapete es el tema ecológico, ¿no?, de una sanidad verde, de una ecología verde, y ahí, queramos o no, entra el tema de la industria del papel, que es la industria del libro. Todos estamos de acuerdo en que el libro como objeto, todos somos fetichistas del libro. Hablo mucho con mis alumnos cuando le dices, no hay nada más bonito que esa forma antigua de ligar con las portadas del libro. Cuando ibas en un tren, veías a un chico o una chica leyendo y te gustaba por la portada del libro, decías, pues yo con esta persona me voy a llevar bien, ¿no? Eso con una pantalla digital, cada uno está en una parte diferenciada. Quiere decir que el nuevo paradigma del siglo XXI, con la crisis que hemos vivido y las que van a venir, lo van a poner muy difícil el tema del papel. Lo de la pantalla que decía Ada, por supuesto, una cosa, uno se aísla más en la cultura del libro. Mi libro La cultura, querido Robinson, una de las poéticas era esa, la cultura como isla para sacar a la gente joven del aislamiento de la pantalla. Curiosamente es que ese libro que salió en septiembre del año pasado se ha convertido luego en realidad con el confinamiento. El problema de las pantallas, Ada, es otro, es lo que estamos haciendo ahora mismo en tiempo real, y es que nos van a derivar el trabajo todo hacia el tema de las pantallas. Sí, pero eso Sí, nos pero aleja. por ejemplo, en el Es mundo, otra cosa. No es la lectura, no es la lectura, es la pantalla pero, como elemento Guillermo, de trabajo. los números Eso es un tampoco debate, cuentan a favor del ebook. Por ejemplo, en países como Estados Unidos no se venden tampoco los ebooks de una manera No, masiva. tampoco. O sea, quiere decirse con esto que habrá un reajuste del libro en papel, pero que eso no va a significar que el ebook se va a tragar el libro en papel. Yo no digo que ni que vaya a morir el papel ni que el ebook lo vaya a desterrar. Posiblemente lo que habrá será una racionalización editorial y se publicarán menos títulos, cada editorial publicará menos títulos. Racionalización. Un ensayo del año pasado que se llama El infinito en un junco, hace un repaso sobre las formas de leer desde los principios, ¿no?, los formatos y una reivindicación. Y de también Irene Vallejo es joven, es como nosotros, pues si a lo mejor 40 no llega a 40. 42 yo creo que tiene Irene, una cosa así. Igual, ¿no? Tienes una militancia impregnada por la cultura recibida, por el propio interés, y ese ser humano no va a desaparecer. Ese que busca el libro como objeto, como belleza, como formato, imbatible todavía. Yo, por ejemplo, me acuerdo, Luis Alberto, el número del Litoral se llama De Ulises a Tintín, me parece. Y Luis Alberto va de Ulises a Tintín y de Tintín a las series americanas de ahora. Justamente, de Ulises a Tintín. De lo que sea. Y no sé, nada se desplaza, nada se niega, sino que todo se puede ir sumando. Yo no me imagino un mundo sin un fotolibro y sin la belleza de alguna revista, y me lo quiero imaginar, vamos. No se va a producir. Yo pienso que los libros va a acabar, esto lo decía el librero de Abelardo de Linares, que tiene su sabiduría, cuando decía, bueno, dice, al final acabaremos siendo como el mester de clerecía y el mester de juglaría, pero nos acercaremos más al mester de clerecía y estaremos con libros maravillosos en lugares recónditos, pero conectados. Quería comentar que también somos, que no
somos personas y que como personas estamos acostumbrados a una rutina, a unas liturgias, como queramos llamarlo. Entonces, la liturgia, si no está el libro, encargarlo, esperar con cierta ansiedad que te llamen, te digan, está aquí el ejemplar, llegar a la librería, tocarlo, olerlo, sentir el olor adentro y abrirlo y ojearlo por encima, ese placer de momento el ebook no nos los proporciona. Ese es un detalle fundamental, el litúrgico. Y debo decir, y así lo refrendará también Merche, nosotros organizamos todos los años un festival del libro a finales de año, que aún está por ver si lo podremos materializar en 2020, si no será a comienzos de 2021, denominado Sin Dogma, que juega un poco con la fonética de la orfandad de dogma, la heterodoxia, donde aunamos editoriales independientes de toda España y sellos de libro de artista y edición contemporánea. Y lo fascinante es comprobar cómo la gran mayoría del público asistente descubre por primera vez y tiene en sus manos un libro de artista, que es, yo creo que la conjugación definitiva y perfecta de aunar literatura y horizonte artístico. Y esa es la principal tarea también que desarrollamos, que es pedagógica, para captar y seducir a gente neófita y después en ese festival fraguarse proyectos que luego se presentan al año siguiente en el propio festival. Por eso digo que podemos atestiguar que el índice de las calidades y también, digamos, los guarismos puros y duros, digamos que sentencian o afirman que vivimos un tiempo de rozagante salud para el libro, para el universo del papel. Yo creo que el mejor, sin duda, de los últimos años. Y luego también la importancia de atender a las ferias, que creo que es el momento determinante del año en el que verdaderamente tanto las editoriales como las librerías tienen un porcentaje muy relevante de su sustento, ¿no? Más que esa venta a goteo diaria como ínsulas que acudimos a las librerías, es en las ferias, igual que sucede con el arte también, que las galerías de arte, digamos que durante el año programan contenidos que forjan la idiosincrasia de su galería, pero es en las ferias de arte nacionales e internacionales donde obtienen la venta. Entonces, precisamente este escenario, como consecuencia de la COVID-19, sí que dibuja una generosísima incertidumbre, con esa suspensión de ferias pospuestas para después del verano, que también son una incógnita. Entonces, es lo litúrgico, en este caso asociado a la fisicidad, lo que reporta sentido último y, como digo, oxígeno a la previvencia del papel. Ahora sí que es un momento clave de generosísima crisis, ¿no? Que antes, digamos que podían ser elementos desequilibrantes por cuestiones económicas, pero ahora sí que el escenario es complejísimo, ¿no? Y lo hemos ido detectando también conversando con numerosos editores, preparando ese festival que desconocemos si podrá llevarse a cabo. Quiero también conocer la opinión de Rocío, que está aquí desde hace mucho tiempo y que es una escritora magnífica y que seguro que también tiene algo ahí que aportarnos. ¿Qué tal? Hola, me encanta saludaros a todos y a todos los que no os conocía. Yo realmente, para mí no es comparable. El ebook en mi concepción lectora no existe siquiera. Entonces, cuando tú antes decías que este confinamiento nos ha agotado por tener que estar permanentemente conectados a las pantallas, estoy completamente de acuerdo, porque yo me conecto desde el ordenador y estoy en permanente salto. Yo he tenido que frenar y de hecho ha sido gracias al libro de Irene Vallejo. Estaba notando que leía sin cualquier libro que tuviese entre manos, porque lo que tenía en mi mente era siempre en a ver qué es lo siguiente, nueva información sobre algo más. Entonces ha llegado un momento en que he dicho, no puedo seguir. Y desde que 2 días con Irene Vallejo y he recuperado el hábito de leer durante horas seguidas que no estaba consiguiendo tener en este tiempo. Entonces, para mí el libro sin duda es fundamental. A partir de ahí, bueno, yo estoy empezando a andar por el inefable suelo de la poesía, entonces ahora mismo todavía me da miedo. Yo hoy le dije a Ada, yo participo como público silencioso, que es lo que más me gusta hacer, porque me encanta poder atender y aprender de todo lo que habéis estado hablando durante esta tarde, y desde luego me apunto, eso sí, porque como les decía el otro día a Javier, yo me apunto un bombardeo al número sobre Tánger. Ahí sí que en ese, vamos, levanto la mano ahora mismo y de ahí no me bajáis. Eres imprescindible en ese número también. Bueno, eso no lo sé, imprescindible no hay nadie en este mundo, eso desde luego. Lo que sí puedo decir, que no quiere decir ni que sea bueno ni que no, es que en enero de este año la Universidad de Cádiz, la extensión universitaria, el área cultural, me dio el premio de creación poética El Drag a un libro de poesía entero dedicado a Tánger, que todavía no tiene editor, que ahora mismo no es momento de editar poesía, evidentemente. Un libro dedicado pues a Jane Bowles o a Ángel Vázquez, con un poema dedicado a sus gafas de pasta, eso es completamente ya una utopía casi, querer que te lo publiquen, ¿no? Hay Rocío, que seguir. Después, por privado, me pasas tus datos y te voy a poner en contacto con un editor que creo que le puede interesar.
Quería seguir al hilo de los planteamientos que hacía José Ramón, muy interesantes, y quería trasladar y ponerme un poco crítico y además anunciar. Yo, como sabéis, estoy a cargo de una institución del Ayuntamiento de Málaga, que es la Casa Gerald Brennan. El tema es tremendamente difícil. El tejido cultural está siendo desmontado y está siendo atacado, acotado, y como yo, museos, galerías, editoriales se están viniendo abajo. Esto es muy grave. Tenemos que tomar conciencia. No hay actividades. Me han suspendido 3 veces la programación. Tengo una capacidad de resistencia, pero sin actividad presencial, sin contacto. No, Aurora, en un recital de poesía tiene que estar recitando delante. Guillermo, ¿cómo es esto? Todo. Pero es muy todo está cerrado. Es muy complicado, porque... pero no solo es complicado, perdóname, Guillermo, es una crisis del tejido. De los presupuestos que se dedican a lo cultural, se ha aprovechado. Tenemos un ministro de Cultura, no sé de dónde viene, ni lo peor, a dónde va. Hombre, yo hoy he mandado hoy la lectura del Nautilus de hoy, que es un libro de Marta Sanz. El párrafo que he elegido es precisamente lo de que a los escritores hay que pagarles, porque eso con la es crisis fundamental. De moda, no pagar, como si los escritores o los periodistas culturales no tuviésemos que comer ni pagar una hipoteca. Por cierto, Ada, ¿dónde hacéis el ingreso de nuestra colaboración aquí? Cuando os vea, os besaré ampliamente en las mejillas. Y como decía Rafael, el tema de las ferias del libro está muy complicado. El problema es lo que decía Rafael, por ejemplo, el tema de las ferias del libro, como la de Málaga, que se ha pospuesto para finales de octubre, es la incertidumbre que hay, porque tú no puedes programar una actividad para dentro de 3-4 meses porque no se sabe qué va a pasar con el virus. Entonces es muy complicado pues para un recital de poesía, para que Alfredo retome las actividades de la Casa Brennan, para cualquier evento que suponga cultura y público es muy complicado. Hay que esperar un poco el terremoto pase y luego, como bien ha dicho Alfredo, el mundo de la cultura, si no nos unimos en esta, jamás lo vamos a hacer, porque el desmantelamiento en presupuestos culturales, el pirateo que va a haber ahora de tirar proyectos para intentar hacerlos más baratos, va a haber una competitividad feroz y se va a contratar, que ya se estaba haciendo, pero se va a hacer todavía más, lo más barato, que nunca tiene que ver con la calidad. Y poca respuesta ha tenido el ministro de Cultura ante la brutalidad que ha manifestado por su escasa sensibilidad frente a la cultura, pero lo mismo que el ministro, toda la infraestructura política y empresarial carece absolutamente de sensibilidad y de puesta en valor de lo que es la producción cultural, que se interpreta como algo puramente del ocio y no como fomento del conocimiento. Al fin y al cabo, lo que hemos estado hablando hoy alrededor del litoral, el rigor, los hechos, la belleza, la estética, la calidad, los mapas de los manuales de literatura, las cartas náuticas de la creatividad generacional, todo eso requiere calidad, talento y presupuesto. Y si esos 3 elementos no se aunan, la cultura, vamos a volver a los años 70. En lugar de encontrarnos en una taberna con media luz como la Tangerina de Tánger, pues nos encontraremos en un bar de barrio. La tertulia de Granada, Aurora, siempre nos quedará Tato. Y siempre nos quedará Litoral, que será nuestro ariete. Yo voy a proponeros una rueda final muy breve, por si queréis decir algo, y luego ya digo que hagáis como yo, poneos un vinito de Málaga, brindemos por la nave del Litoral y en un crucero de Balearia, que tenemos ahí un vídeo para poner al final. Yo ya empiezo brindando. Las cosas solo sirven para el deseo que aumenta de que las cosas sean distintas. Me gusta mucho que hayamos conseguido vernos 20 personas, pero lo que más me gustaría es vernos en alguna de esas tabernas o librerías o espacios que no son propios y darnos abrazos de verdad, repartirnos cromos, prestarnos libros, un Balearia o una patera. Lo hagamos pronto los que estamos en esta orilla. Muchas gracias por mi parte a todos. Se ha quedado cortísimo, aunque hayan sido 2 horas. Me encanta eso que Aurora esté paseándose por las calles. Parece una reportera cultural. He tenido que dejar la biblioteca porque ya era hora de que cerraran y me he salido a la calle. Vamos a brindar. Venga, chin chin. Brindamos por Litoral y porque con ella conseguiremos que nada se venga abajo. Os voy a poner un vídeo muy bonito de Balearia, ¿vale? Vale. Muy bien, aquí lo vemos.
bonito. Muy bonito, muy bonito. Patrocina para el número ese de Tánger y para otros. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, ha sido un placer. Gracias, ha sido un placer. Gracias. Antonio, felicidades, Lorenzo. Muchas gracias. Gracias, Javier, gracias, Muchas Ada. gracias a todos, de verdad. Gracias. Un beso muy fuerte. Hasta la próxima.